Soy Kyoune, tengo 30 años y soy esposa ama de casa. Mi esposo, Aoki, es 6 años mayor que yo y hemos pasado los últimos 2 años viviendo con sus padres. Los padres de Aoki, Robert y Barbara, están en sus 60s, son vibrantes y activos. Barbara, en particular, ama salir y divertirse. Desde que me mudé, he notado que rara vez hace quehaceres del hogar, a pesar de que no trabaja fuera. Dentro de la casa, sus contribuciones son mínimas. Bárbara solía ser ama de casa, pero ahora deja la mayor parte de las responsabilidades en mis manos. A veces me anima a salir y pasar un buen rato mientras ella se queda en casa, pero luego se queja si no tengo todo hecho cuando regresa. He intentado hacer lo mejor para navegar esta frustrante situación. Siempre que le explico a mi suegra que puede que no termine todas las tareas antes de que ella se vaya, ella desestima mis preocupaciones, insistiendo en que manejar un hogar es una expectativa normal y criticando a mi generación por tener dificultades con ello, deseando que pudiera emular su ética de trabajo. No son solo sus comentarios los que me irritan. Bárbara constantemente elogia a Aoki, especialmente porque tiene un trabajo en una empresa prestigiosa, lo que la hace muy orgullosa. A menudo dice cosas como, Aoki trabaja muy duro, pero su esposa no está haciendo su parte, que parece ser su frase favorita. Durante la cena, cuando Bárbara comienza a quejarse de mí, Aoki no me defiende, simplemente responde con un indiferente, sí, sin mostrar realmente preocupación. Cuando conocí a Aoki, pensé que era maduro para su edad, pero las cosas han cambiado. Siento que me ve simplemente como una ama de casa. Incluso cuando estoy desvelada trabajando en las tareas, él no reconoce mis esfuerzos. En lugar de eso, me lanza la ropa, dándome en la cara, y dice, aquí, cuida esto también. Me arrepiento de haberme casado con alguien así. Desde nuestra boda, él ha cambiado significativamente. En nuestro primer aniversario, trajo un pastel a casa, pero luego bromeó y me estrelló un pey en la cara. No esperarías este comportamiento de un hombre adulto. Sin embargo, hay un rayo de esperanza en mi vida, y ese es mi suegro, Robert. Es tranquilo y siempre se asegura de saber si necesito ayuda. Es el único que me trata con amabilidad en esta casa. Desde que dejé mi trabajo para casarme con Aoki, él ha sido mi única fuente de apoyo. He llegado a ver a Robert como una figura paterna, pero como trabaja durante el día, a menudo está fuera, dejándome sola con Bárbara. Cada vez que converso con Robert, Bárbara permanece en silencio, pero puedo sentir su desaprobación, y su actitud hacia mí se ha agriado. Incluso comenzó a acusarme de coquetear con mi suegro solo porque Aoki me ignora. Hacía estos comentarios cuando Robert no estaba cerca. Intenté defenderme, insistiendo en que no era cierto, pero ella simplemente se reía. Te toqué una fibra sensible, decía, actuando como si estuviera exagerando. No importaba cuánto intentara razonar con ella, siempre tenía una respuesta mordaz. Nuestras conversaciones nunca parecían conectar. Hablé de esto con Aoki, esperando que se diera cuenta de que era solo la loca imaginación de Bárbara, pero él solo se rió. Así que ahora te gustan los hombres mayores, bromeó. Estaba claro que nada iba a cambiar. No esperaba que ayudara con las tareas o detuviera las burlas de Bárbara, pero su respuesta me sorprendió. Sentía que me estaba convirtiendo en una extraña en mi propia casa. Una tarde soleada, Bárbara mencionó la planificación de una escapada familiar para las vacaciones de verano de Aoki. Al principio, pensé que era solo su habitual anhelo de una salida, pero luego me sorprendió al preguntarme si quería unirme. No había anticipado ser invitada, pensé que irían sin mí. Cuando dudé, Bárbara pareció sospechar algo y preguntó si me resistía a ir. Me sentí incómoda con su repentina invitación y me pregunté cuáles eran sus motivos. No estaba segura de cómo reaccionaría si declinaba. Esa noche, Aoki preguntó de nuevo sobre el viaje, y cuando le dije que me habían invitado, se echó a reír sin razón aparente. ¿Qué tiene de gracioso?, pregunté, sintiéndome cada vez más ansiosa. Él solo lo desestimó, afirmando que no era nada. El día del viaje, partimos con Aoki al volante. Robert no pudo unirse a nosotros de inmediato debido al trabajo, así que éramos solo los tres, Aoki conduciendo, Bárbara en el asiento del pasajero y yo en la parte de atrás. No podía ver bien sus caras, lo que aumentaba mi incomodidad. De repente,
Bárbara preguntó si había retirado dinero para el viaje. Cuando confirmé que había sacado unos cientos de dólares, pareció complacida, lo que me pareció extraño. Después de un tiempo en la carretera, me di cuenta de que habíamos pasado la posada donde se suponía que debíamos quedarnos. ¿No acabamos de pasar la posada?, pregunté. Aoki respondió vagamente, diciendo que había una atracción turística más adelante y que haríamos el registro después de visitarla. Su sonrisa parecía forzada y sentí que algo no estaba bien. A medida que nos alejábamos de la posada, el paisaje se volvía más exuberante. Solté un suave suspiro, esperando que ni Bárbara ni Aoki me oyeran. Finalmente, llegamos a una presa que era pequeña y tenía solo un puñado de visitantes. Vamos a salir y estirar las piernas, sugirió Bárbara con entusiasmo. Y asegúrate de no dejar objetos de valor en el auto, agregó Aoki. Seguí sus instrucciones y salí del coche, pero noté que Bárbara y Aoki dudaban, actuando ocupados dentro. Al salir y cerrar la puerta, escuché el inconfundible sonido del coche bloqueándose. Aoki solo había dejado las ventanas ligeramente abiertas, y luego comenzó a reírse a carcajadas. ¿Qué está pasando? ¿Estamos planeando pasar la noche aquí? Sentí una oleada de ira hacia Bárbara, pero logré mantenerla bajo control. ¿Qué quieres decir?, pregunté, esforzándome por mantener la calma. De verdad te lo creíste, ¿verdad? Mi esposo se reía tanto que se sostenía el estómago. Mi cartera y mi teléfono seguían en el coche, y todo había salido según el plan de Bárbara y Aoki. Diviértete aquí afuera, Kyo-une, se burló Bárbara. Quizás puedas morder un poco de pasto y dormir bajo las estrellas. Mi esposo, revisando mi cartera, cerró la ventana y su risa se desvaneció. Luego se alejaron, dejándome atrás. Bueno, esto es una situación, y hace un calor insoportable, murmuré para mí misma. A pesar del calor y el riesgo de deshidratación, sorprendentemente, no entré en pánico. Una hora después, ¿qué haces aquí? Mi esposo se sorprendió al verme en el vestíbulo del inn donde se suponía que nos quedaríamos. ¿Eres un fantasma? ¿Pasó algo en la represa?, preguntó, aturdido. Bárbara parecía a punto de desmayarse. Consideré burlarme de ellos haciéndome pasar por un fantasma, pero decidí no hacerlo. No soy un fantasma, me quedaré aquí esta noche, dije, mostrándole la llave de mi habitación. Ya había dejado mi equipaje. Mi esposo no podía entender la situación y comenzó a ponerse nervioso, pensando que había tomado la llave de su habitación sin permiso. ¿Qué está pasando? Devuélvela, exigió, intentando arrebatarme la llave por la fuerza. Justo entonces, un hombre apareció y tomó la mano de mi esposo. Señor, por favor evite causar disturbios, dijo el hombre con autoridad. Parecía tener la misma edad que Robert, pero era más musculoso y alto, dándole una apariencia más confiable que la de mi esposo, que estaba un poco pasado de peso. ¿Quién eres? ¿Eres parte del personal aquí? No puedes simplemente interferir con un huésped así. Te demandaré por agresión, gritó Bárbara al hombre que había intervenido. Lamento no haberme presentado antes. Soy el dueño de este inn, respondió el hombre con calma. Al escuchar esto, mi esposo rápidamente soltó mi mano. Lo reconocí. Había visitado esta zona durante las vacaciones de verano en la universidad. En ese día caluroso, nos perdimos de camino a nuestro alojamiento y encontramos a una chica desmayada al costado de la carretera, Mary, la hija del dueño. Llamamos a una ambulancia y nos quedamos con ella hasta que llegó la ayuda. Al día siguiente, el dueño vino a agradecernos en el inn donde nos quedábamos. Dijo, salvaste la vida de mi hija, gracias. También nos invitó a quedarnos gratis siempre que volviéramos. Desde entonces, mi familia y yo habíamos visitado el inn varias veces, así que conocía bien al dueño. Mientras se dirigía a mi esposo y Bárbara, se mantuvo cortés, pero podía sentir su ira burbujear bajo la superficie. De hecho, tanto el dueño como yo estábamos al tanto del complot de Bárbara y mi esposo desde el principio. Sospeché de su repentina invitación para un viaje hace 2 semanas y puse un grabador de voz en la sala para captar sus conversaciones cuando me bañaba o lavaba, lo que reveló su plan. Lo sé, vamos a dejar a Kyo-une en algún lugar. Sería tan divertido. ¿Qué tal aquí? Hay un gimnasio a aproximadamente 1 hora en coche de Lin. Me quedé en shock cuando los escuché conspirar. Inmediatamente llamé a Lin e informé al dueño sobre la situación que estaba enfrentando y lo que habían planeado. El dueño se indignó, al haber experimentado que su hija se desmayaba por el calor. Estaba especialmente perturbado. Organizó mi recogida para ese día, y después de que Aoki y Bárbara se fueron, fui en el transporte de Lin. Resultó que la conductora era Mary, de aquel incidente hace años.
Acabo de obtener mi licencia. Vamos a la carretera, exclamó emocionada. ¿Ahora? Pregunté, sorprendida. Eso suena increíble, respondí. Hablamos felices. Compramos un helado de especialidad local en el camino, y llegamos al inn mucho antes que Aoki y Bárbara. Mencionaste demandar antes, señora, dijo el dueño, mirando a Bárbara con severidad. Sí, lo hice. Es un escándalo ser acusada de lo contrario, respondió Bárbara rápidamente. Lo siento, pero ustedes no son nuestros huéspedes, respondió el dueño firmemente. ¿Qué? No se metan con nosotros. Mi esposo y Bárbara estallaron de ira. Sus reservaciones han sido canceladas, afirmó el dueño sin rodeos. ¿Quién te crees? Mi esposo estaba al borde de perder los estribos de nuevo, pero el dueño lo detuvo. Kyoune no hizo nada malo. Nosotros, el inn, cancelamos sus reservaciones, explicó el dueño con calma. ¿Qué quieres decir? Exigió mi esposo. Si dejas a una mujer sola en una represa en las montañas después de robarle su cartera, ¿no sería eso un crimen? No podemos permitir que personas así se queden en nuestro inn. También hemos contactado a la policía. Mi esposo y mi suegra se enfurecieron con esta revelación. Esto no es un chiste, no piensen que se saldrán con la suya. Trabajo para una gran empresa, protestó mi esposo, señalando el modesto inn en las montañas. Justo entonces, Robert llegó. ¿Qué está pasando? Sintiéndose la tensión, Robert miró a su alrededor y pidió una explicación. Bárbara y mi esposo trataron de apelar a Robert, alegando que el personal del inn era grosero y que querían encontrar otro lugar para quedarse. Pero cuando Robert escuchó lo que había pasado, se enfureció. Ustedes son unos tontos. Esta fue la primera vez que vi a Robert gritar. ¡Qué vergüenza! No puedo creer que estemos relacionados. Ustedes dos necesitan salir de este lugar ahora mismo. La explosión de Robert dejó a mi esposo y a mi suegra sin palabras. ¿A dónde iremos? ¿A otro hotel? Preguntaron, pero Robert mantuvo su postura. Espera, papá, esa no es una opción, respondió mi esposo con una sonrisa forzada, pero Robert no cedió. Estás cortado. Salgan. No, no me hagan repetirlo. Empujó a mi esposo a un lado. Justo en ese momento, llegaron los policías, y mi esposo y Bárbara se vieron asustados. El dueño y yo le explicamos al oficial la situación, y le hice escuchar la conversación grabada. Mi esposo y Bárbara comenzaron a llorar, pero Robert intervino. Cállense, están interrumpiendo la posada. Oficial, por favor, llévenlos. No es lo que parece, oficial, no pensamos que fuera un gran problema, solo fue una broma, intentó aclarar mi esposo. Pero la actitud del oficial cambió. ¿Una broma? ¿Estás en serio? ¿No entiendes que tu pequeña broma podría haber puesto en peligro la vida de alguien, particularmente la de tu esposa? Recibieron una dura reprimenda, aunque no los arrestaron ya que se consideró un problema familiar. Bárbara y mi esposo permanecieron pálidos durante todo el encuentro. Esto no ha terminado. Los sentimientos de Kiana decidirán su destino. ¿Entendido? Con eso, mi esposo y Bárbara, aún luciendo mal, regresaron a casa. Robert parecía arrepentido todo el tiempo. No dejaba de decir, lo siento mucho. De verdad, no puedo disculparme lo suficiente por no haber reconocido las experiencias desagradables que has estado soportando y por la horrible situación que enfrentaste hoy. También se disculpó sinceramente con el dueño de la posada por los problemas que causaron. Curiosamente, el dueño de la posada es un empresario que maneja múltiples compañías y es cliente del lugar donde trabaja Robert. Mi esposo, sin saber esto, había presumido, yo trabajo para una gran empresa. Si bien estoy contenta de haber podido responsabilizar a mi esposo y a Bárbara, también me asusta pensar en lo que podría haber ocurrido si no hubiera sabido de su plan con antelación. Espero que ser reprendidos por la policía les ayude a comprender la seriedad de sus acciones. Después de regresar de la posada, tomé la decisión de divorciarme de mi esposo. Naturalmente, busqué una considerable pensión alimenticia. Espero que esta experiencia les enseñe una lección y les impida hacer daño a alguien más en el futuro. En un giro sorprendente de los acontecimientos, Robert y Bárbara también terminaron divorciándose. Robert cortó todos los lazos con mi exesposo y lo echó de la casa debido al incidente. A mi exesposo se le aconsejó que renunciara a su puesto. Aparentemente, su comportamiento en el trabajo había sido problemático durante algún tiempo. Justo como me maltrataba a mí, también había sido cruel con sus colegas, lo que llevó al Departamento de Recursos Humanos a considerar acciones en su contra. Al reflexionar sobre mis propias acciones, me siento decepcionada de haber exhibido un comportamiento similar. Mi ahora desempleado exesposo está luchando por encontrar un nuevo trabajo. A pesar de su edad,
Carece de un historial laboral sólido para puestos gerenciales en su empresa anterior y tiene dificultades para explicar por qué se fue. Bárbara también ha sido expulsada por Robert y ha buscado refugio con sus familiares en la casa de sus padres. Sin embargo, hay preocupaciones sobre sus hábitos de gasto y su amor por viajar. Sus familiares temen que si se muda con ellos, podría agotar sus ahorros. Sería prudente que considerara encontrar un trabajo a medio tiempo, especialmente porque aún goza de buena salud. Me he mudado de la casa de mis suegros y ahora vivo de forma independiente cerca. Sigo en contacto con Robert, y a veces le consulto por consejos relacionados con el trabajo. Anteriormente, me enfocaba en manejar el hogar y cuidar a los niños, pero ahora estoy comenzando un nuevo capítulo en mi vida. Mientras buscaba trabajo, un dueño de empresa se acercó a mí y me preguntó si estaría interesada en trabajar para ellos. Se preocupaba genuinamente por mi bienestar y parecía ansioso por ayudarme a encontrar un puesto en su compañía. Acepté la oferta con gusto. Estoy increíblemente agradecida por su amabilidad. Expresé mi agradecimiento, pero él insistió en que eran ellos quienes debían estar agradecidos. Sentí que ya había pagado la deuda de antes, y ahora era momento de dar algo a cambio. La empresa que me recomendó es muy conocida y trata a sus empleados excepcionalmente bien. Fue una grata sorpresa. Curiosamente, está en la misma industria de la que mi exesposo solía presumir, pero esta empresa es mucho más grande. Todos allí son acogedores, y estoy disfrutando mucho más de mi tiempo ahora que antes, lidiando con problemas maritales. Gracias por sintonizar. Nos vemos en el próximo video, manténganse sorprendidos.